Llegó la hora. Este domingo los colombianos tendrán uno de los días más importantes para definir el futuro del país, la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Ya sabe usted por quién votar? Bueno, pues no obstante, si hay algo que ha predominado en estas elecciones es la polarización, el nerviosismo, el miedo y los fantasmas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para ampliar la información y analizar el tema, nos acompaña Jan Basset, quien es el director del Observatorio de la Representatividad Política de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá. Gracias por acompañarnos, Jan, como siempre. Juan Diego. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Hay muchos fantasmas o realmente son exageraciones las que hay? ¿El fraude electoral es un fantasma? Digamos que hablar de fraude en este momento, pues me parece que es una imprudencia porque no pasaron las elecciones todavía, entonces me parece que no se puede hablar de fraude, pero sí que el sistema es bastante vulnerable. Es decir, que hay que tachemos ser esto aquí. Vigilante. ¿Se puede hacer trampa? Se puede hacer trampa, el sistema es vulnerable porque es muy complejo, entonces hay que mirarlo con mucho cuidado, hay que mandar testigos electorales, hay que mandar observadores para asegurarnos que el sistema sea lo más transparente posible. ¿Se pueden manipular los software electorales de la registraduría, los programas? Entonces esto es un denuncio que hizo el mismo Consejo de Estado en el caso del fallo del MIRA, que restituyó las curules del MIRA en febrero, mandó a hacer una auditoría del software de la registraduría. Sin embargo, no hubo tiempo para hacerlo antes de estas elecciones, entonces es una tarea pendiente. Otra vez ahí la tarea... O sea, ¿a usted le preocupa eso? No es lo que más me preocuparía. De todos modos, lo importante acá, como siempre, es los testigos electorales que vigilen el proceso, que verifiquen que los formularios de mesas, lo que se cuentan en las mesas, corresponde con los que escanea después la registraduría y muestra sobre su página web. El registrador nacional ha dicho que hay auditores, que no es solo uno, sino varios los software. Se hicieron pruebas, pero no una auditoría como se debería hacer porque no hubo tiempo en esas elecciones todavía. Constreñimiento al sufragante, ese delito. Eso es un delito y eso es una de las cosas más preocupantes. Eso es cuando funcionarios, alcaldes, gobernadores o a veces empresarios presionan a la gente, a sus empleados, a sus contratistas para votar por un determinado candidato. Eso es un delito, se tiene que denunciar, da entre 4 y 9 años de cárcel. Entonces es importante denunciar esos hechos. Importante eso, ¿no? Hay muchas empresas que obligan a sus empleados a votar por cierto candidato. Suplantación de votantes, eso bueno, sí entonces esto es parte del folclore, digamos, que los muertos que votan y cosas por el estilo puede pasar porque a pesar de que la registraduría hace esfuerzos para bien depurar el padrón, a veces hay inconsistencia en el padrón y hay gente que se aprovecha para tratar de votar haciéndose pasar por personas que no son. ¿Las encuestas influyen o no? Influyen, lo sabemos, particularmente en estas elecciones donde hay mucho voto estratégico, pues el hecho de que un candidato tenga posibilidad, pues le añade voto estratégico, entonces por eso es que son importantes las encuestas y sus metodologías. ¿Cómo se hace una encuesta? Básicamente se hace tratando de entrevistar a una cantidad de gente de manera que la gente sea representativa de la composición de la población de Colombia, tantos jóvenes como hay en Colombia, tantos viejos, tantos de estrato 1, 2, 6, etcétera. Muchas veces dicen, cogen una muestra de 1.200 personas, las encuestan, les preguntan, por ejemplo, su intención de voto, y eso realmente refleja lo que puedan estar en este momento pensando 36 millones de colombianos aptos para votar. Depende no tanto del número de entrevistados, sino de si la muestra está bien hecha, bien segmentada y bien representativa de la población colombiana. ¿Por qué dicen que es una fotografía del momento? Es una fotografía porque pues, las preferencias cambian y es por eso que las encuestas pues, marcan altibajos de los candidatos y que esto cambia en función del tiempo. Ahora hablemos de esto otro. ¿Es el abstencionismo un fantasma? El abstencionismo es fuerte en Colombia, lo sabemos, efectivamente, entonces como subrayamos acá, 60% de abstencionismo en las pasadas elecciones presidenciales que fueron, bueno, hubo mucha abstención esta vez, esperamos que no sea tan fuerte esta vez, entonces vamos a ver si efectivamente hay más participación. En marzo en las legislativas tuvimos más participación, esperamos que así sea en este domingo. Siempre está por el orden del 50% o un poco más, hasta el 60%, eso quiere decir que no votan 18 millones de personas. ¿Eso hace legítimo el proceso? De todos modos, el proceso es legítimo. Que la gente no participe no significa que se opongan al proceso, significan que básicamente no se interesan en el proceso y entonces deciden los que sí participan y por eso es importante participar. Hablemos de otros fantasmas. El fantasma de un mesías político, un todopoderoso
carismático, al quien se le rinde culto y demás, además que concentra poder. ¿Eso se ve? Sí, por supuesto, y eso es menos tal vez un problema de las personalidades de los candidatos, sino de que tendemos a creer que los políticos lo pueden todos, particularmente el presidente. Entonces, pues terminamos creyendo promesas que finalmente no son del resorte del candidato, como si cuando el candidato dice que va a aumentar los salarios. El presidente no decreta, digamos, que van a aumentar los salarios. Sí, puede influir indirectamente, pero pues no depende de él tan directamente que los salarios aumenten o no, por ejemplo. ¿Por qué se dan estos fenómenos de mesianismo? Básicamente porque los mismos candidatos están llevados un poco a tratar de prometer más cosas de lo que realmente pueden hacer en el proceso electoral. Es un poco la dinámica de la competencia política. No es exclusivo de Colombia. Por supuesto que no, es algo que se presenta en todas partes. Sí. Hablemos un poco del fantasma de esos candidatos que están hablando de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva Constitución. Bueno, eso sí es peligroso, digamos, porque la Constitución son las reglas básicas de funcionamiento y son las garantías para la oposición, para la gente que no se reconoce en el gobierno del turno. Entonces hay que mirar eso con mucha prudencia. De todos modos, hay que decir que para convocar una constituyente, el procedimiento es muy complejo, tiene que ser aprobado por el Congreso, tiene que pasar por referendo y después, entonces, tiene que votar más de un tercio de la gente. Después. Sí. Entonces es un proceso muy pesado y no es tan fácil convocar una constituyente como pensaríamos. Claro, pero hay candidatos que están hablando de eso, ¿cierto? Lo están hablando, pero de ahí a que logren hacerlo realmente es difícil que lo hagan. Pues, Jan, antes de que usted se vaya, la verdad es que su análisis es muy interesante. Yo estuve en las calles hablando con la gente, precisamente mirando cuál es el ambiente que se respira. Hay mucha tensión, nerviosismo. Esto fue lo que encontré. Esto está pensando y sintiendo la gente en la calle. Rabia, me da mucha rabia. Sale uno a votar con temor. Desconfianza. Emociones encontradas. Tengo tristeza. Felicidad también, un poquito. La paz para mí es fundamental. A estas alturas también hay muchos indecisos y otros que dicen estar seguros, pero... Uy, no, yo sí sé por quién voy a votar y por quién voy a votar. ¿Se acuerda de una propuesta que haga ese candidato suyo? Y una propuesta que va a ayudar a eso, bueno, de la tierra y eso. Ay, no. Yo sí quiero hacer una pregunta. Para este politólogo, la gente vota más por emociones que por razones. Nuestro voto es mucho más emocional y ahí impacta el miedo, pero también impacta la ilusión, la esperanza, el deseo de un futuro mejor. El miedo y muchos fantasmas han rondado estas elecciones presidenciales. Discursos que apelan al temor, exageran las amenazas y otros factores han propagado un sentimiento de incertidumbre entre los colombianos. Pero, ¿qué tanto hay detrás de esto de fantasma o realidad? Y eso los políticos lo saben, de ahí que usen el miedo. El fantasma del fraude. Aunque nuestro sistema electoral tiene fallas, ¿se puede hablar de fraude antes del evento electoral? Sí, el fraude se realiza, pues que sean las autoridades con las pruebas y con las verdaderas, con las razones fundamentales y las pruebas del caso que puedan demostrar que lo hubo. Coloquialmente se han comparado las encuestas con esto, con las morcillas. Todos se las comen, pero muy pocos o casi nadie realmente saben cómo se hacen. La receta es preguntar, recoger datos, tabularlos e interpretarlos, pero descaches como el del plebiscito y que se hagan tantas encuestas ha creado desconfianza. ¿Usted sabe cómo se hace una encuesta? Sí, llaman por teléfono o a veces pasan por las casas y le preguntan a la gente. ¿A usted le han preguntado, le han hecho alguna vez una encuesta de estas? No me gusta hacer encuestas. ¿Alguna vez le han preguntado, por ejemplo, por quién va a votar o cuál es su intención de voto? No, no me han preguntado. Los encuestadores se defienden. Dicen que una encuesta es como sacarle una muestra de sangre a un paciente y no es una predicción. Las encuestas son una foto del momento, no son un pronóstico de la verdad que va a pasar el domingo en elecciones. No estamos ante una bola de cristal. Tercer fantasma, los mesías.
Políticos todopoderosos, carismáticos, se les rinde culto a su personalidad y concentran un gran poder por encima del Estado de Derecho, de los partidos políticos y las instituciones. No es nuevo ni ha asustado solo en Colombia. Eso verdaderamente es un fantasma no solo colombiano. En los últimos años, en las últimas décadas, en diferentes partes del mundo democrático se han venido escogiendo líderes con un énfasis mucho más en las personas, en los caudillos, que en los partidos políticos. Otro espanto es el de convocar a una asamblea constituyente para hacer pedazos la Constitución de 1991, que por cierto ya ha sido reformada más de 50 veces y ha tenido que ajustarse ahora con el acuerdo de paz. Al principio de la campaña, hace un par de meses, la propuesta de asamblea constituyente que varias campañas promovieron durante los debates y demás, y en sus propios programas políticos, ha venido perdiendo fuerza. Digamos que ese es un fantasma que se ha venido como ocultando. No voy a votar porque ningún presidente es bueno, nadie. Por último, el fantasma del abstencionismo. Escuchen este dato. De cada 10 personas habilitadas para votar, solo lo hacen 4. ¿Cómo explicar eso? ¿Se afecta así el sistema democrático? Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Jan, realmente hay todavía mucha indiferencia frente a este evento electoral del domingo. ¿Cómo lograr que la gente reflexione y vaya a las urnas? Pues lo importante ahí es saber que si uno se queja tanto de los políticos, pues para ganarse el derecho a quejarse uno tiene que participar, uno tiene que dar su voto, uno tiene que participar cuando se puede, porque pues si no uno no influye y después uno no puede quejarse. De acuerdo, aquí está la opinión de nuestros televidentes, numeral no vote el voto. Quienes están en este momento preguntando, ¿lo tenemos? Aquí está. Si votamos la mayoría en blanco, ¿ponen nuevos candidatos? Dice Ileana. Así es, pero es muy difícil realmente que el voto en blanco gane por mayoría absoluta en una elección presidencial, entonces es algo que realmente no va a pasar, ¿no? Es algo muy improbable. Claro. Bueno, pues ahí está, Jan. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Hablar de estos fantasmas. En minutos, numeral no vote el voto. Vamos a tener al registrador distrital para hablar también de muchas otras cosas, pedagogía, los mitos, las verdades que hay al momento de ir a las urnas este domingo. Jan, como siempre, gracias. nos vemos. Viene el lunes Sí, para analizar los resultados. Con mucho gusto. Buenísimo.